En su hábitat natural en un mundo pandémico, millennial y lleno de ansiedades, depresiones y éxitos, las puercas Spin evolucionan para sobrevivir. Con ustedes, las puercas Spin. Advertencia. El hábitat natural de las puercas incluye algunas veces una bebé llorona y una viejita entrometida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estamos súper bien acompañados por unas mujeres súper chéveres y súper informadas también, y que saben de un montón del tema que ya vieron en el título, así que estamos súper contentas. Son nuevos invitados y estamos ahí emocionados. Al fin tenemos nuevas invitadas y no solo estábamos trayendo las mismas de la mía. Sí, con la familia, con las chicas problemáticas. Qué bestia. Sí, pero bueno, mi nombre es Carla Spin. Y yo soy Bianca Spin y somos las puercas Spin. Y bueno, para presentarles primero, estamos aquí con Sofi y con Cris. Ellas son especialistas en cuidados del adulto mayor y también arquitectas y diseñadoras en este sentido, ¿no es cierto? No sé si es que ustedes nos pueden explicar como un poquito mejor, porque yo puedo estar diciendo cualquier barra basada. Sí, bueno, yo soy arquitecta y nosotros hemos conformado un centro de día que se llama New Hope. Ajá. ¿No? Que ya han estado ahí un día y ha sido muy bonito. Y bueno, y soy de Quito, pero vivo en Barcelona. Uh-huh. Vecinas. Yo soy de... Vecinas. Vivo en Barcelona, bueno, soy de Barcelona, y nos conocimos ahí. Sí. Sofía y yo nos conocimos ahí. Uh-huh. Y coincidimos, yo soy terapeuta ocupacional, me contó su proyecto, su emprendimiento con los cuidados, y me encantó, y desde entonces, 3 años. 3 años. 3 años de historia. ¡Qué bestia! 3 años de historia. Claro, le fuimos dando ya un rol más ecuatorianizado, digamos, ¿no? El tema de los cuidados. Y fue muy bonito, ¿no? Compartir estas dos experiencias, tanto de España como aquí en Ecuador. Es que eso es chéverísimo, porque cuando tú nos escribiste, mi Sofi, ya nos enteramos como todo, esto del centro de día, para las dos sí fue algo súper nuevo, porque decíamos como... O sea, porque lo que uno piensa primero como para cuidados de adulto mayor es del geriátrico. Entonces, como que esa palabra sí da un poquito de miedo, ¿no? O sea, exacto. Hay como un estereotipo de que no, es que le voy a abandonar y qué mal me siento y te llenas en realidad de como de culpa, ¿no? De decir, o sea, no soy capaz de cuidarle en la casa y tengo que mandarle a un lugar y hay que hablarlo como es. Mucha gente piensa que les tratan mal, que les pegan, que no les dan de comer, o sea, cosas así. Entonces sí es como que hay esa idea pero en realidad, como dice la Carlita, porque nosotros vivimos la experiencia, entonces fuimos como que todo el día y es algo súper distinto, o sea, súper diferente, es algo bien bonito en realidad, bien lindo. Ajá, y cuando uno se entera de que hay estos centros, es lindo, porque dices, o sea, yo al menos no había escuchado antes y luego ya enterarse de esto, y como me decía la Sofi, que debería ser también como gratuito y como cerca en cada barrio, digamos, donde están los adultos mayores, debería, ¿no? Pero que haya al menos como este centro, en este caso ya privado y todo, es un avance, porque lo que hacen es desarrollar habilidades físicas, cognitivas, para los adultos mayores, y tener como este acompañamiento. Correcto. En el que nosotros como cuidadores nos vamos a sentir, o sea, como... tranquilas. Exacto. Seguras. No culpables tampoco. Exacto. Y que puede ser como más, digamos, productivo. Porque igual me acuerdo que a veces, o sea, habían como adultos mayores que iban, que les hacían dormir, digamos, todo el tiempo, como que todo el día y cosas así. Y luego ya iban al centro y les costaba, digamos, acostumbrarse, pero era mucho más productivo, obviamente, hacer ejercicios para desarrollar los músculos y esa clase de cosas. Entonces, creo que sí es algo como muy enriquecedor que tengamos eso aquí, pero también siento que fue algo muy personal también para ti. Entonces, claro, como que nos cuentes esta parte de ¿cuál fue la razón o por qué fue tu iniciativa de crear el centro? Correcto. Bueno, primero inició por un tema personal. Mis padres, los dos, cayeron en discapacidad. Mi papá con un Alzheimer incontrolable, con una diabetes, y luego mi mamá de repente cayó en un estado de ictus,
que tuvo varios derrames cerebrales y quedó parapléjica totalmente. Entonces, claro, ¿cuál es el discurso de los médicos? Los médicos te dicen, bueno, y esta sí vaya a morir a la casa. Entonces uno no sabe qué hacer. Por lo menos cuando mi mamá salió tenía tantas cosas, un traqueotomo aquí, tenía una sonda gástrica que uno como familiar no sabíamos ni cómo darles la vuelta. O sea, ¿cómo le coges? ¿Qué haces? Y te mandan así, entonces es una experiencia totalmente nueva. Y eso significa abandonar tu vida personal para empezar a ser cuidadora, ¿no? Entonces eso es lo que nos estaba pasando, y claro, con mis hermanos, con los dos. Entonces, al inicio empezamos en mi departamento, donde no era accesible, y luego teníamos esta casa en la Villa Flora. Empezamos a readecuarle ya con otras condiciones, ya necesitas otros espacios y todo el tema. Y vimos que realmente hay digamos que empezamos a conformar también un equipo, porque no es nada más una empleada doméstica que te va a ayudar a cuidar, ¿no? O sea, ya necesitas ya un médico de cabecera, ya las enfermeras, ya un nutricionista, ya el terapista, y así, o sea, un equipo entero, lo cual es insostenible económicamente. Entonces creímos que la mejor opción fue esa, ¿no? De abrir este espacio para otras familias, y de esa forma logramos equilibrar. Pero claro, luego fue el tema de cómo lo vamos a plantear, porque ya sabíamos que no queríamos el típico geriátrico, y porque ya habíamos pasado también por esa experiencia. Mis padres también pasaron por un centro geriátrico de estos asilos y no nos fue bien. Entonces dijimos, no, o sea, lo mejor y lo más difícil es tenerles en la casa. Sí, entonces nos aventuramos a armar todo este proyecto, y en esa búsqueda de cómo hacer y cómo plantear, conocimos a Cristina, y ella nos ha ido guiando de cómo estructurarlo para que sea más humano y más... Claro, y que tenga esa vocación o por lo menos que tenga ese rol que es un cuidado intermedio, que viene a ser la familia y el centro, un acompañamiento. Exacto. ¿No? Y también está pensado para las cuidadoras. Entonces, durante el tiempo que están los adultos mayores con nosotros en casa, las cuidadoras pueden hacer su vida normal, digamos, ¿no? Claro. Y ya cuando regresan a sus casas, qué alivio, porque ya se toman un cafecito, ya llegan cansadas y ya se van a descansar, ya duermen y ya no están deambulando en la noche por ahí. Claro. Entonces ha sido muy positivo, hemos tenido experiencias muy bonitas, hemos visto el progreso de las adultas, o sea, de empezar desde el tema de la depresión, ¿no? Porque llegan con mucha depresión. Llegan con mucha depresión, y en base a eso hemos visto que poco a poco se han ido emocionalmente, digamos, estabilizando, y ahí sí empieza ya el tema de las terapias y ves el avance realmente, ¿no? Las ganas de volver a vivir. Totalmente. Claro. En ese sentido a mí me parece algo súper, súper importante, la verdad, porque imagínate de pasar, digamos, a estar sola, a estar como, digamos, sintiendo que dependes tanto de tu familia, y que como que ya no puedes hacer las cosas por ti misma, ¿no? Claro, y luego pasar a tener una comunidad ya como un grupo de amigas, un grupo de personas que te están ayudando y te están enseñando, porque dicen también que es como la segunda niñez, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como acompañando para que tu salud mental no se deteriore como tan rápido tampoco. Entonces, en ese sentido también, Cris, yo quería saber como cuál tú crees que ha sido tu más gran aporte, o tu gran aporte acá a New Hope, o qué es lo que tú quisieras, como yo qué sé, digamos, ver a futuro con el centro, y en realidad, y con la visibilización del adulto mayor, creo, en Ecuador. Claro, como estabais comentando, en Ecuador, como tuvimos en España años atrás, va a haber una explosión de personas mayores, y llegar a mayor, hay esa frase que no sé quién lo dijo, ¿no? Que todos queremos llegar a mayores, pero nadie quiere ser mayor, ¿no? En esa situación de ser, ¿no? Entonces, claro, creo que Ecuador puede estar llevando el mismo ritmo que España, ¿no? Hace 30 años en España, que tu padre fuera a una residencia estaba muy mal visto. ¿De acuerdo? Entonces ahora en Ecuador creo que, si no me equivoco, hay 1.400.000 personas mayores. ¿Qué vais a hacer con este tema, no? O sea, hay que hacer arquitecturas de sostenimiento de cuidados, yo creo, ¿no? Y entonces creo que el emprendimiento de Sofía es un tema que va de colaborar con las familias, porque no se puede mantener
una persona mayor en casa con la hija. O sea, el proyecto de vida de esa hija se va a ir por el garete. Entonces, en el tema de los cuidados a las personas mayores y a otras personas también con discapacidad, está sostenido por la mujer. Aquí hay un tema también de 100%. de justicia social. 100%. Es un tema, y nosotras, yo en España trabajo también con formación con muchas mujeres que vienen de América y claro, estamos entrando ya en las cadenas globales de cuidado, que se dice, ¿quién sostiene el cuidado en Ecuador o en Colombia si muchas mujeres van a España o a Estados Unidos? Entonces, claro, se genera toda una cadena de cuidados que en Ecuador o en países americanos esas personas son cuidadas por la tía, por la hija o una hija que dejan aquí. Entonces, claro, es muy, muy injusto todo este tipo de cadenas que al final son las relaciones norte y sur de los países. Desgraciadamente, las personas que emigran puede ser una causa económica, pero generalmente detrás hay un fenómeno mucho más complejo. Y en España hubo un déficit de cuidados, de cuidadoras, porque la mujer se incorpora al mundo laboral, el hombre no se incorpora al cuidado. Entonces las mujeres en España hacían dobles jornadas hasta que, bueno, hubo un empuje, es verdad, desde el feminismo, y lo que ha pasado es que hemos intercambiado la mujer española cuidadora por una mujer americana. Entonces aquí nos hemos hecho trampas las propias mujeres. Sí, qué interesante. Justo estábamos conversando antes de empezar el episodio de algo de esto, y bueno, la interseccionalidad y todo, que me parece súper interesante porque es cierto, o sea, es el privilegio que de la mujer blanca, o sea, básicamente. Y con esto de la migración es algo que conecta, digamos, súper bien, y dices, es cierto, y nosotras, o sea, a la final, haciendo todo el análisis que quieras, digamos, la mujer es la que La mujer es la que termina, ajá. Bueno, la que mueve la economía. Exacto. Y si la mujer para, el mundo para. Lo que pasa que lo que hace la mujer no está monetarizado, ¿no? No entra dentro de la economía que entienden las grandes capitales, ¿no? De la economía. Y es lo más importante. Si la mujer inmigrante no estuviera en España cuidando a las personas mayores, la economía pararía. Porque esas tareas reproductivas, ¿quién las va a hacer? Y que son totalmente necesarias: llevar a los niños al colegio, ir de compras, limpiar la casa, cuidar a los padres. Claro, y esto en el 85%, bueno, están ahí las estadísticas, son mujeres. Claro. Es full interesante, Y respecto a lo que me has preguntado, yo soy, que también, ¿no? Yo soy terapeuta ocupacional y me llamó mucho el emprendimiento de Sofía, porque es lo que paradójicamente estamos queriendo implantar en el Estado español, unos centros hogareños, y que la actividad cotidiana sea el centro de la vida de las personas, porque allá lo que hemos pasado es a tener residencias muy hospitalarias, ¿no? Con un diseño muy concreto, o sin un entorno muy hotelero también, ¿no? Cuando los expertos y las expertas en demencia, sobre todo en Alzheimer, nos han dicho que los entornos, el diseño de interior tiene que ser muy hogareño. Y entonces cuando yo vi el emprendimiento, digo, esto es lo que yo quiero. Sí, exacto. es que te igual sientes como en tu casa. Ajá, Sí. Exacto, parecía la casa de mis abuelitos, cuando los dos vivían como que acá en esta casa que vieron acá, ahí vivían mis abuelitos, donde ahora está mi ñaña. Y yo me acuerdo ver unas mesas de noche igualitas, así yo decía, igualito. ¿Te acuerdas de ña? Y eran igualitas como las que tenían los abuelitos. Pues esto es terapéutico. Es súper terapéutico, yo decía, es que sea lo que sea, cuando tú vas como que a estos geriátricos que ves que es como un hospital, es como que hasta te dicen, digo yo, ¿no? Cuando yo sea un adulto mayor y tal vez me vaya a un geriátrico, voy a entrar y voy a decir, mierda, o sea, por poco y ya me están diciendo, o sea, ya vaya y siga su camino, y aquí le toca ya empezar a enfriarse. Y esa no es la idea. Es como que te presentan a la muerte, ¿no? Si aquí viene acá a morir, te presento. Bueno, los expertos y las expertas en demencia, uno de ellos, que es un tal Kidwood, él ya acuña un concepto que es cuidados malignos. O sea, allá en Europa, o sea, estamos las profesionales ofreciendo, bueno, unos cuidados malignos, pero no porque las personas sean malas, porque no sabemos cuidar o no saben cuidar.
Entonces lo que se quiere es formar mucho, porque también todo está relacionado con el amor a las personas mayores y creemos que con el amor, pues a veces con el amor no estamos haciendo buenos cuidados. Exacto. Y entonces el Alzheimer requiere una profesionalización, requiere una especialización y requiere que formemos a las familias, que formemos a auxiliares, y porque es complicado, entendemos, pero difícil. también entra dentro de todo el edadismo, ¿no? Que las personas mayores con un poquito de amor, bueno, y en los geriátricos pasa eso, que con un poquito de amor y que con darle de comer y quitarle el pañal, ya está. Y se ha visto que aplicamos psicología social maligna. Y esto también hay que visibilizarlo. Y hay que acompañar a las compañeras que cuidan. Eso es también bastante interesante porque sí resulta difícil. Resulta difícil por experiencia propia mismo, decimos, y ahora que también está mi mami aquí, es un poco difícil porque, o sea, es como, yo decía, ¿cómo se le puede, digamos, en este caso? Porque a mí me parece algo precioso lo del centro de día y me parece algo necesario, o sea, yo sí digo como que esto sería como la salvación para todos, no sé, o sea, sería a lo mejor, pero en este caso, y yo sé que tienen un trato excelente y que tienen todos estos ejercicios y todo, pero en este caso mi abuelita, yo creo que tiene tanto, es que ella tiene como un miedo de separarse de mi mamá, yo creo que es más como de ti, y tiene miedo y pavor y es como... Creo que eso le ciega a todo lo demás que puede hacer, digamos, en el centro. Entonces, yo creo que ¿cómo podríamos, digamos, tener este proceso en el que ella se pueda adecuar de cierta forma, adaptar, exacto, cuando ya, digamos, es un miedo, pero irracional, que, digamos, tiene a estar con otras personas, a, digamos, no estar acá en la casa porque también tiene miedo de que se le deje ahí. Claro, tiene el miedo tema al del Alzheimer, abandono. claro, Ajá. pero esto es normal del proceso del Alzheimer. Cuando una persona inicia el Alzheimer, claro, las personas la capacidad de razonamiento van perdiendo. Entonces a una persona cuando le dices, a una persona que tiene Alzheimer, ahora vengo, por ejemplo, la persona lo que siente es que te has ido. Y eso emocionalmente se pone nerviosa. Porque, claro, no puedes razonar con una persona, tú te has ido. Claro. Entonces, muchas veces todas las alteraciones, las agitaciones, los enfados vienen por este tema. Entonces, una de las cosas importantes es el diseño de los lugares, que sean lo más hogareños, que puedan llevar alguna cosita significativa con ellos y con ellas al centro, y poquito a poquito. Claro, ¿no? como Porque un niño prácticamente, ¿verdad? O sea, como que cuando vas a dejarle al jardín y tiene que adaptarse y que luego ya se va haciendo amiguitos y toda la cosa, o sea, debe ser algo así, porque si no ella no se va a soltar. Tiene que ser, lo que pasa que no tiene memoria, porque todos los días le va a pasar lo mismo. Exacto. O sea, la adaptación a un niño, ¿no? De repente al mes, yo creo que ya está. Yo no tengo niños, o niñas, pero por amigas, creo que al mes, ¿no? Al mes, bueno, pues Ya están estamos adaptados. adaptados. Ya le puedes dejar ahí. Las mayores se olvidan. Claro, Exacto. el drama del Alzheimer es que se olvidan. Entonces, lo de hoy no es acumulativo para Supercomplicado. mañana. Entonces, es un tema. El Alzheimer es un. A mí me encanta. Yo he trabajado toda la vida o muchos años con Alzheimer. Y claro, hay que conocer los síntomas. Es muy importante la comunicación. Muy importante la comunicación no verbal. ¿Vale? El tono de voz. Claro, todo Claro. es terapéutico. Claro. Muchas veces a las personas con Alzheimer se les da 3 indicaciones cuando hay que dar una, Exacto. en un tono de voz muy relajado, porque es muy fácil que las personas con Alzheimer sintonicen con nuestro estado de ánimo. Si nosotras estamos nerviosas, las personas están nerviosas. Pues, Qué interesante. Y eso es difícil para las cuidadoras también. muy Eso difícil, claro, es difícil, ¿no es entender. cierto? Porque uno tiene que armarse de paciencia. Y por eso yo le Full admiro paciencia. full a mi mami, porque yo a veces no puedo y me da ganas de irme a llorar, así como... Porque uno, o sea, a veces es hasta falta de empatía, ¿no? Porque tú dices así como... O sea, pero ya le estoy diciendo y porque no entiende y como que Exacto. quisiera que haga así las cosas y todo. claro, por ahí entráis en el razonamiento. Exacto. Y no. Y paras un poco.
Entonces, sí, yo creo que mi mami entendió eso, porque... Sí, pero sí es difícil, hasta ahora es difícil, especialmente porque mi mami siempre tuvo esa dependencia, o sea, mi mami siempre dependió de mi papá. Ella se casó a los 16 años y estuvieron casados 70 años, entonces mi mamá siempre estuvo como a la sombra de mi papá. Cuando ya se fue mi papá, ahora soy yo. O sea, no puede estar sin mí y está preguntando, y la Pati, ¿dónde está la Pati? Y el terror que ella dice que tiene es cuando iba a la escuelita. Nosotros estábamos felices, o sea, no pudimos encontrar mejor cosa que la escuela. O sea, yo estaba feliz de la vida porque yo veía cómo le enseñaron a hacer, bailó, hizo unas Le pintaban las uñas. manuales. Se fue al Yo museo, estaba se fue al museo de feliz. Carlota Y yo Jaramillo. pensaba que ella también estaba feliz. Cuando a la siguiente semana de lo que fue a la escuela, ella llorando, me dice, no me quiero ir, yo no me quiero ir más a la escuela. Entonces yo me asusté y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué le hicieron? Tal vez le dice, no, dice, todos son bien buenos, dice el profesor, la profesora está conmigo, pero yo no me quiero ir porque me vas a dejar, no me vas a ir a traer. Entonces ella dice que está viendo a qué horas oscurece, a qué hora esto, porque tiene ese terror de que le voy a dejar ahí y no le voy a regresar a ver. Entonces, eso es, y no quiso ir, no quiso regresar, y no hay poder humano que le haga regresar. Porque va y después dice, no me quiero ir, por favor no me mandes, o sea, por Dios no me mandes. Y me siento mal, porque digo, ¿cómo le mando a una cosa que ella no quiere? Entonces, y obviamente aquí, no es que tiene los cuidados que ella merece tener. Eso es lo que a mí me duele también, porque no le puedo dar los cuidados, porque primero no soy experta, soy hija. Entonces a mí de la noche a la mañana me tocó hacerme cargo de mi madre, porque ella siempre vivió con mi papá, y claro, me tocó aprender, y a veces con lágrimas, y a veces con tantas cosas, porque las costumbres de ella no son las costumbres, y todavía no se acopla a mis costumbres. Son cosas que yo he pasado que eran duras, durísimas, y de a poquito he tratado con paciencia y todo, de ir acoplándome, más bien yo a ella, antes que ella a mí, pero es duro, todavía es duro. Entonces, y la pena que yo siento es que para mí la escuela me hubiera ayudado un mundo como tú no tienes idea, Sofi, y yo agradecida contigo por todo lo que hicieron en esas 2 semanas que fue mi madre. Pero aquí estoy. Las necesidades, ¿verdad? Es un mundo, ¿eh? Y yo, si ella no quiere ir, es mejor que no vaya porque, claro, las personas con Alzheimer son emocionales. Sí. Y no están a gusto y como dice usted, piensa que la va a abandonar. Y ella lo piensa La de mayoría verdad. piensan así. Entonces si yo pensara que alguien importante para mí me va a abandonar, pues yo me voy a poner muy nerviosa y voy a evitar esa situación. Y las personas con Alzheimer actúan de esta manera. Fíjense la importancia y este testimonio de ella como hija cuidadora, ¿no? Que el rol ya no eres hija, por así decir, pasas a cuidadora, enfermera, psicóloga, fisioterapeuta, Claro. a todo. En el Estado español, las personas que cuidan en solitario a una persona con Alzheimer, porque el drama es que es muy largo en el tiempo, es una media de 14 años, y eso es muy duro. En la literatura, en los libros, o los profesionales, la persona que cuida, que generalmente es la hija, tiene el nombre de paciente oculta. O sea, el Alzheimer no provoca solo un paciente que sería la persona con el Alzheimer, sino la hija. O sea, se han visto estudios que tienen más porcentaje de depresión, más consumo de pastillas para dormir, para la depresión, más divorcios incluso, se ha visto, porque son 24 horas y con alguien también emocional de que tú ves a tu madre cada vez perdiendo. Deteriorándose. Claro, eso Entonces, claro, te entristece. Y yo le entiendo perfectamente que el centro de Sofi hubiera sido una descarga, porque es sostener los cuidados entre varias personas, esa corresponsabilidad, la familia, la hija, y un centro que permita equilibrar esa arquitectura de cuidados, ¿no? Ojalá estuviera más cerca, que seguramente también la distancia. Puede ser. Tal vez se podría probar con fotos, llevar fotos, algún vídeo grabado, para que piense que, bueno, que estás ahí. escuche su voz, ¿de acuerdo? Se ha podido hacer alguna terapia de simulación de este tipo, ¿no? De poder ver cómo poder simular, por así decir, que estés ahí.
Ya. Es súper interesante y aparte es que es chistoso porque todo lo que ahorita dijo Chris es como lo que a mi mami le ha pasado, sobre todo porque a la final también hay que ser honestos, ella es la que está a cargo de mi Claro, y abuelita. las cuidadoras, como digo, principales pierden la salud. Y entonces, Justamente mi mami estaba y la doctora te dijo eso, ¿no? Que era el estrés, que El era estrés. esta depresión también, y es verdad, porque han existido muchas veces que mi mami también ha dicho como, chuta, mijitas ya saben que no podemos ir, digamos, me invento, a este parque acuático, ¿no es cierto? Porque tampoco las cosas están adecuadas como para adultos mayores. Y eso va está a ser mal más porque un- debería también, eso es accesible. injusto, Exacto, porque no también es es como que accesible. los adultos mayores ni Exacto. vienen en pocas y entonces como que... Totalmente. Entonces mi mamá que dice, como que prefiero no ir porque, o no, yo no voy a ir, vayan ustedes. Y es como, chuta, también no puede salir con sus amigas como a tomarse un café o algo, porque yo también como trabajo jornada completa, mi hermana también está con su hija, con su bebé. Entonces mi mamá tampoco es como que puede decir, hoy voy a salir con mis amigas a las 5 de la tarde como a tomarme un café. Porque no puedes, o sea, porque ya tiene esta responsabilidad y a la final también te sientes culpable porque siempre dices, ay, mi mamá y todo, entonces es exactamente eso y creo que también hay que quitarle un poco, digamos, la culpa quizás también o la carga porque no es, digamos, una carga, ¿no? No en el mal sentido de que, ay, es una carga. Pero sí. Es algo que se debe esta hacer, o sea, es algo que Bueno. se tiene que hacer y que no puedes simple y sencillamente decir, no hago, o sea, es tu obligación prácticamente, o sea, es algo que tú ya adquiriste, entonces no es como una carga de algo, como dices, algo pesado o algo molestoso, pero es una obligación, es algo que tú simple y sencillamente no puedes decir no, porque es una vida humana y más aún puede ser tu abuelo, puede ser tu mamá, pero es alguien aparte cercano, entonces eso es tu obligación. Bueno, es un tema que genera mucha contradicción, como decís, ¿no? Por un lado es, ostras, es mi madre, ¿no? Pero por otro lado es que no puedo porque voy a perder la salud y tengo otras hijas, o mi vida. Entonces, esa parte, ¿no? Y que la mujer también es muy dada, ¿no? En la construcción social, ¿no? De darse todo. Lo damos Exacto. todo. Y damos hasta la propia salud en aras de ese amor, ¿no? Y si además en Ecuador también pues no hay una arquitectura de cuidados, ¿no? De centros barriales en el centro y tal vez pues donde viven ustedes está también un poquito más alejado de lo que es el centro. Claro, todo es un lugar precioso también, el jardín y todo eso también para las personas con Alzheimer que está encerrada es muy problemático, ¿no? Y traemos también, gracias a New Hope, que estaban hablando anteriormente de ir a un centro acuático y tal, no están preparados para las personas mayores y mucho menos para las personas con Alzheimer, hay mucho ruido y tal. Y traemos también el diseño cognitivo. Es muy importante diseñar cognitivamente los centros, las residencias. Claro. Es que a veces como arquitectos haces unas maravillas, ¿no? De arquitectura, Claro. pero saben decir, es una arquitectura para arquitectos. Pero ya realmente, como dice la Cris, si es que hay una persona con Alzheimer y de repente ve una cosa que es como que, no sé, muy surrealista o mucho brillo o cosas así, empiezas a desesperarte y empiezas a perder la noción, o sea, y puede ocasionarte mucho caos, ¿no? Claro. Entonces sí es una responsabilidad como arquitecto ser en esa parte más empáticos, o sea, realmente ver qué es lo que, los materiales, las formas y cosas que vayan acorde, ¿no? O sea, que no te vayas a diseñar un transformer. Bueno, esto se ve mucho en los aeropuertos o los hospitales, no lo sé. Cuando vamos a un sitio nuevo, grande, el espacio nos genera, a todas las personas sin Alzheimer, ¿qué nos genera? Estrés. Sí, O sea, total. Es una sensación Ay, sí, muy los íntima. aeropuertos, eso. Sí, a mí también. No, pues imaginaros esa sensación continuamente una persona con Alzheimer, totalmente, Claro. o sea, no sabes dónde estás, dónde vas, por eso todos muchos aeropuertos hay una técnica de wayfinding, ¿no? Encontrar el recorrido, por eso van con coloritos, con tal, y entonces claro, como nosotros en España, por ejemplo, mi consultoría, cómo podemos adaptar las casas si sabemos, por ejemplo, una cosa, que el color amarillo es el último color que es el último que pierden las personas con Alzheimer. Por ejemplo, a la hora de poner letreros, podemos poner el baño, la figura del baño y de fondo el amarillo, ¿vale? En lugar de las figuritas de un hombre y una mujer y gris,
por detrás, que esto no lo van a reconocer, pues hay un diseño cognitivo para el tema de las personas que el Alzheimer no deja de ser una discapacidad cognitiva. Claro, wow, Es también es todo un estudio, ¿no? Es literal, Hay es un evidencia estudio. científica, en Australia son vanguardistas en el diseño cognitivo, por ejemplo, con personas con Alzheimer. O sea, tienen todo un estudio, que es lo que nosotros intentamos aplicar, ¿no? Y eso es lindo también, o sea, pero lo que yo me pongo a pensar acá, o sea, en teoría todo es precioso, pero luego también pienso y digo, o sea, es que en Ecuador estamos como que tan atrasados y tan mal, que yo siento que los adultos mayores están dejados totalmente de lado y para Ya, que anulados. se implementen todas estas cosas y anulados. Para que se implementen todas estas cosas que estamos discutiendo ahorita, siento que falta un montón de tiempo. Porque muchas veces, o sea, hasta mira cómo son, digamos, las paradas del troleo, esa clase de cosas. O sea, algo que debería ser tan básico, agua, salud, o sea, como que estas cosas. Y luego como, o sea, y no le estoy restando importancia, más bien estoy diciendo que es una lástima que además de no tener todos estos servicios básicos adecuados, no, o sea, ponerse a pensar en espacios seguros para adultos mayores también creo que es debería hacerse, Un poco, debería hacerse. pero es un poco utópico en realidad ahorita pensar que tal vez allá pueda ¿Verdad? hacer eso cuando Pero poco mira, nada les también- importa. También, bueno, hay que pensar que todas las familias tenemos un adulto mayor en casa. Ujú. ¿no? Exacto, Y hay trabajar que, desde tal la vez, trinchera. habría que empezar a visibilizar el tema. ¿no? Exacto. Y siempre hay una cuidadora. O sea, todas las familias tenemos un tema de adultos mayores. Es cierto, ¿no? Claro. Es cierto eso también. Y hasta vamos nosotros- a llegar a Y vamos a mayores. llegar. Ajá, total, porque hasta nosotros, así de la experiencia que decimos, cuando mi abuelito estaba vivo, obviamente sí sabíamos que teníamos a 2 adultos mayores que estaban en la casa, que teníamos que prestar un poquito más de atención, pero después de que falleció mi abuelito, o sea, a nosotros nos cayó como una bomba, o sea, fue como que, wow, o sea, aprender desde la nada y como dice la Carlita y mi mami, o sea, armarte de toda la paciencia del mundo y ahí coger y decir, ok, o sea, ahora estoy sintiendo en realidad lo que es estar y tener un adulto mayor en casa del cual yo tengo que ayudarle y se tiene que ayudar de mí, o sea, es lo que le quedó. Entonces sí fue así, porque como les digo, o sea, antes era como, sí, mis abuelitos, qué tiernos, ahí están, y eran como que los que nos cuidaban. Entonces era como, ay, mi mami se iba a trabajar, al abuelito y la abuelita van a hacer el almuerzo. O anda, pídele al abuelito que te vaya a dejar. O anda, dile al abuelito que te llame una camioneta. Y ahorita me pongo a pensar y digo, Dios mío, en esa época, cuando éramos chiquitas, dependíamos tanto de nuestros abuelitos y ahora verle a mi abuelita sí es como que un giro increíble. O sea, mi abuelita nos iba a hacer despertar, mi abuelito más bien, es 5 de la mañana, la abuelita le mandaba el desayuno para nosotros y ahora recordar esas cosas dices, wow, o sea, y hasta el hecho de que la abuelita cocinaba, o sea, cocinaba pero maravillas, o sea, hacía que la sopa de caldo de bolas, que hacía que la sopa de fideo. Exacto, entonces y ahora le preguntas y ya, o sea, ya eso se desvaneció. Es como otra persona, ¿no? Ajá, es como haber vivido en otro mundo ahorita que lo ves ya desde este lado y dices, qué bestia, qué distinto que fue. Y también es eso que te nace ahí, ¿no? Que dices como el ser agradecido también. Y ya cuando estás en eso y te mueres de las iras de las cosas que no te hacen caso el abuelito, o sea, ya le repites como 20 veces y después dices, no, o sea, ellos también me cuidaron. O sea, yo también tal vez me porté mal cuando era chiquita. Mi abuelito me contaba siempre, y mi abuelita siempre, eso sí se acuerda hasta ahora, que dice, vos te parabas y ya no te daba la gana de caminar y te botabas al suelo y le decías, abuelito, ya no avanzo. Y el abuelito te cargaba y te ponía en los hombros y te iba llevando, porque ya no te daba la gana de caminar y no había poder humano que te levante del suelo. Entonces de ahí digo, qué bestia, o sea, ahora ya es como que se te da la vuelta y es la retribución, el agradecimiento que también tienes. Eso también siento que a nosotros nos dio muchísima fuerza para llevar lo que nos tocó, o sea, porque sí fue como decíamos, de la noche a la mañana. No fue tampoco que mi abuelito tuvo una enfermedad larga y que estaba como que ya sabíamos que iba a morir o algo así. No. Fue como que, ¡pum!, ¡chao! Puta, ¿y ahora qué hacemos? Entonces fue como súper denso y pandemia todavía más. Ay, no, Dios mío, sí fue horrible, una prueba bien grande. Qué bonito lo que dice, ¿no? Yo creo que todas hemos tenido una abuelita, ¿no? Una abuela, ¿no? Que nos ha generado felicidad en nuestra infancia, ¿no? Por lo que sea, yo creo lo importante
de los y las abuelas, ¿no? En las vidas de los nietos, ¿no? Y de las nietas. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Y lo que decías antes un poquito de la utopía, no sé quién era, Galeano, decía, ¿para qué sirven las utopías sino para avanzar, ¿no? O algo así. Pues aquí tenemos una utopía que es Sofía, ¿no? Que yo creo que como arquitecta igual, pues mira, seguramente en otro ámbito, seguramente que a nivel económico hubiera sido más próspero, y apuesta por el tema del adulto mayor en su propio país. Yo creo que esto es una utopía, ¿no? Una utopía porque ha leído una necesidad. Y es poco a poco, evidentemente, y ojalá que se visibilice que trabajar con personas mayores también es unas profesiones muy bonitas y que no es una carga estar con las personas mayores. Claro, tenemos que visibilizar muchas cosas, evidentemente. Total. Y cuidar a una persona mayor que sea tu familiar. Claro, los gobiernos también se han aprovechado del trabajo de la mujer, de ese amor. Y esto se trata de justicia social y de derechos humanos. En España, por ejemplo, en Europa son leyes universales. Se protege a todas las personas con dependencia, tengan familia, no tengan familia, tengan más dinero, tengan menos dinero. Entonces las personas mayores tiene que haber una arquitectura de cuidados, centros de día, servicios, residencias, o sea, las personas deben elegir, porque si no, y además Ecuador, las proyecciones es que va a haber mucho envejecimiento y pocas personas para cuidar. Y, claro, y ahí qué se hace, o sea, ya es como ahí cuando está el problema recién quizás vamos a empezar a reaccionar. Tarde, tal vez. Nadie ve la proyección que dice la actriz. Exacto. Y ya seremos nosotras las mayores. Sí. Nadie nos va a cuidar. Mi mami, yo quiero vivir 100 años. Pues, o sea, y me caló bastante la frase que dijiste, porque todo el mundo como quiere vivir bastante, pero nadie quiere llegar a la Claro, todo el mundo queremos, porque si no, te has muerto antes, ¿no? Ajá. Y yo creo que, yo no lo sé, en Ecuador seguramente también, ¿no? El ser mayor, o sea, la gente se pinta las canas, las arrugas. Total, eso también quería hablar. Ajá, que tenemos un miedo a envejecer. Pero ¿tú crees ustedes creen que es miedo a envejecer o al final es miedo a morir? A morir. A morir. O sea, yo creo que se tapa tanto la vejez que es la antesala, digamos, claro, después de eso. Sí, Entonces yo creo que tapamos, ¿no? Vemos a esas actrices de Hollywood, ¿no? Que dices, ¿pero qué se han hecho? Para rejuvenecerse. Jennifer López, Dios mío, ella se mete en leche, creo, todos los días. No, claro, y está en su derecho, pero, claro, piensas, claro, si tú te operas para rejuvenecerte es que ser mayor, tener arrugas, tener canas no es bonito, o sea, el mensaje, el imaginario es muy perverso. Total. Sí. Claro, tú puedes hacerte lo las que cremas, quieras. los shampoos Las que dicen cremas. Es que todo antiedad. está para eso, toda la publicidad también es para eso, Hay que caer. O sea, yo tengo canas. Yo también, yo tuve desde los 15. Yo creo que es como genética, porque mi papá también tiene el cabello blanco, creo que desde los 20 y tantos años. Yo tengo canas desde los 15, entonces este mechoncito de acá se me va a hacer a mí como de Frozen, digo. Claro, y uno se dice también, puta madre, pero ¿qué hago? Yo también tengo 60 años y ve cómo estoy y vele a la fulanita. Y eso es lo peligroso, claro, nos comparamos. Exacto. Chuta mangas, digo. Yo creo que hay que acompasar la vejez, o sea, hay que acompasar, está bien peinar, o sea, taparse las caras, pero si realmente es porque quieres o seguimos una moda o es ese miedo atroz a vernos mayores. Claro. Pero si es es así como la esperanza de vida, es un éxito de las políticas de salud pública y de las políticas sociales. Para nosotros o nosotras llegar a mayor tiene que ser un éxito personal. Claro. Exacto. O sea, la tenemos que abrazar como, bueno, pues es otra etapa de la vida. Ajá. Y todas las personas vamos a morir. Y queremos morirnos de mayores. Y queremos morir, Entonces, y queremos irnos también llevándote una linda experiencia hasta de tu vejez, pero es que ese es del miedo. Por ejemplo, yo tengo a mi amigo y siempre conversamos y me dice, no, qué horrible, yo espero morirme a los 70 años, o sea, espero nunca llegar a que alguien me tenga que cambiar un pañal, por ejemplo. Entonces él siempre dice, o sea, yo no quiero llegar a eso, o sea, yo simple y sencillamente me quiero morir antes. Entonces es como, es de eso también, de ese miedo, porque tú ves, y sobre todo y en Ecuador, porque sí se ha visto, yo he visto también que bueno, sí hay que se les trata bonito a los adultos mayores y todo, pero también hay veces que la gente, el mismo hecho, cuando van en los buses les tratan mal, que lento, que apúrese, que señor, no sé qué, y te da tanto
ay, no sé, te da desobligo, te da dolor y tú dices, o sea, yo no quiero que a mí me pase eso. Entonces ese también creo que es el miedo de lo que la sociedad nos ha pintado y lo que se siente, porque es una realidad, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo, que se siente que hay un maltrato, porque se los menosprecia, porque se los trata de lentos, se los trata de, ay, señor, usted, ¿qué piensa que está en no sé dónde, en su casa? ¿No? Entonces eso también te asusta y tú dices, o sea, yo no quiero que me traten así, o sea, no me quiero sentir vulnerable y a esa edad en que en realidad voy a necesitar de ayuda, porque sí, porque no me voy a poder mover rápido como ahora, porque no lo voy a poder hacer, entonces voy a necesitar que me ayuden y la gente me va a juzgar y me va a tratar mal, entonces pienso que también eso es no mi miedo, pero sí es como que yo digo, o sea, qué pena, Es no que tú quiero tienes que me miedo a pase todo. eso. Yo tengo miedo a todo. Partamos de ahí. Bueno, por eso hay que visibilizar, ¿no? Y hay que hacer Exacto. campañas, así como se hacen campañas antirracistas, acuerdo. hay que hacer campañas antiedadistas, Ajá. ¿no? O sea, ¿qué es edadismo? ¿Qué es discriminación? O sea, discriminación es todo lo que estás relatando. Entonces tenemos que visibilizar. Evidentemente vivimos en un mundo de la productividad. A los 65 años, si no produces, Ya, no, sí, no, ya, claro, no no sirve. sirve. Claro, yo no sé aquí en Ecuador, en España sí que, pues seguramente desde grupos feministas de mujeres se está visibilizando la mujer, ¿no? Las canas, el deseo, cuerpos deseables, o sea, también se está hablando de la sexualidad cuando se llega a mayor, porque parece que llegas a una edad y eres asexual, y esto también es un tema, ¿eh? Total. Y se está visibilizando. Evidentemente hay unas determinadas personas que llevan o llegan a la vejez en estado pues con un Alzheimer, con una discapacidad, pero hay mucha gente que llega bien también. O sea, Claro. y a esa persona también se le discrimina, ¿no? O sea, entonces, claro, tenemos que visibilizar que llegar a mayor es maravilloso. Claro. Y que Tantas y que todas las personas que experiencias. Un logro Porque es lindo, personal. ajá, y es lindo cuando conversas y te cuentan las historias y te dicen esto y este otro. Me acuerdo la Rebequita nos contaba las cosas de que su amor, Ay, la de que cantó Rebequita una es un canción. amor. La Rebequita es hermosa, la Rebequita, si nos está viendo, Todas, saludos todas a Las son Rebequita. mayores que Ajá. tenemos en el centro, que Qué bestia. cumplió Yo les recién amo. 92 años. Yo vi que le festejaron por lo alto, pero y eso es también lindo, porque, no sé, o sea, se siente ahí también ese amor, ¿no? Porque, digamos, nosotras también, incluso mi abuelito que falleció cuando es el cumpleaños, le llevamos como que hacemos un picnic ahí, ¿me cachas? Como, entonces eso también es lindo y creo que eso también depende mucho de las familias y nosotras y nosotros y todos los que nos estén viendo ahorita, que nosotros estamos jóvenes y como que podemos hacer algo más por ese adulto mayor que ya hizo muchísimo por nosotros, e incluso si no haya hecho, porque por mí mis abuelitos, o sea, sí me cuidaron y todo, pero no, yo no pasé tanto mi niñez con ellos. Incluso si es que no hicieron tanto por nosotros, o sea, es simplemente cuestión de ser empáticos y decir, yo también, a mí también me va a tocar, o sea, ¿cómo voy a querer que me traten? O sea, quiero que me festejen el cumpleaños así, quiero que estén ahí conmigo pendientes. Y simplemente dándome cariño, amor y empatía. Entonces, creo que también sí depende muchísimo de cómo se organizan las familias, de cómo se organizan los nietos, los hijos, o sea, hasta los hermanos quizás que pueden tener más jóvenes y darles como esta felicidad, ¿no? Que también merecen, o sea, porque que seamos, ya que son adultos mayores no significa que ya no sirven o porque no producen que ya no importan. Entonces creo que eso también sí depende un montón Claro, de y es nosotros. que los viejitos se conforman con tan poco, o sea, es eso, es que se conforman con tan poco, con tal que tú le llegues a visitar o que le lleves, ¿qué será? Un caramelo, o sea, ellos son felices, yo sí. veo eso, porque a veces le traigo a mi mami cualquier tonterita o alguien le trae y ella dice, es lo más lindo que me han regalado hasta ahora. Por ejemplo, la Marianita, la Mi suegra. mamá de la suegra de Carlita, siempre en su cumpleaños le trae alguna cosita y toda la vida mi mami le dice, qué lindo, es lo mejor que me han regalado en toda mi vida. Siempre dice lo mismo, pero ella es feliz. O que le saques a pasear. Y mi mami todos los fines de semana. ¿Y ahora a dónde nos vamos a pasear? Y se siente Claro. feliz. Y ella se sienta y va viendo todo y no habla, no conversa. Pero hable, a ver, Margarita, cuente algo y todo. No dice estoy viendo, dice es que me gusta ver y todo. Y ella Las como luces, está le feliz. encanta. Y con tan poco, Sí. o sea, es tan poco realmente lo que ellos piden. Y todo. Y otra cosa que más bien también yo me he dado cuenta es que cuando ya
nos estamos empezando a hacer viejos o algo así, es como que la sociedad misma nos empieza a anular, o sea, nos dice, tú ya no sirves, o sea, ya no sirves, el adulto mayor ya no sirve, ¿por qué? Porque obviamente te caen las enfermedades o esto, entonces ya no sirves, desde la sociedad misma te empiezan a anular, Claro. entonces es algo feo. O si ¿no? estás Y próxima a jubilarte, de Exacto. repente te despidieron, porque Sí. ya te vas a Uy, jubilar y ya prefieres ya no no sirves. asumir el tema. Bueno, esto que dice de la sociedad, ¿no? Hay un concepto, una palabra, es gerontofobia. Fobia, llegar a... Hay dos variantes. Fobia, o sea, estamos hablando no que me guste o no, sino fobia a llegar a mayor y también fobia a relacionarse con personas mayores. Y creo que aquí hay como unas proyecciones, ¿no? De miedo, de la muerte, de vernos, porque vivimos en un mundo, como decimos, de la belleza, de las nuevas Sí, el estereotipo que te un venden. imaginario Ujú. social, y entonces todo lo que sale de ahí pues no lo queremos, parece ser, y entonces las personas que vemos en la calle nos hacen un espejo, por así decir, ¿no? Y a veces es una reacción a esos miedos, ¿no? Y creo que hay mucho que hacer, y un espacio como el vuestro, ¿no? Permite visibilizar en un tema que seguramente, pues igual, pues es la primera vez que escuchas, ¿no? Sí, O de estoy hecho, totalmente sí. de acuerdo. Yo he aprendido un montón de las dos, creo. Ella también, mi mami también. Entonces, Total. es algo que a mí también me parece súper interesante porque, como digo, a veces, y hablo a título personal, me resulta un poco difícil. Creo que por mi personalidad y porque quiero que estén bien todas las cosas y así, me resulta algo difícil entender el proceso de mi abuelita en este caso y todo, pero... creo que con más información es mucho más fácil también. Y empatía, eso que siempre les decimos y que debemos trabajar para todo, para todos, y en este caso a los adultos mayores, que es lo que estamos tratando. Entonces, igual nuestro público, ustedes son jóvenes, son adultos, pero creo que sí, por eso les decía que sí está en nosotros ayudarles a nuestros abuelitos o a nuestros papás si es que ya son de la tercera edad y todo, incluso a mi papi también, que es algo difícil Claro. a veces. Mi papá tiene 70. 70. Mi papi tiene 70, entonces ya mismo ya. uno ya se da cuenta. Uno ya se da cuenta también, entonces es como armarnos de paciencia a veces, armarnos de amor también y... A veces lo más difícil es entender que están envejeciendo. Sí. Duele. Ay, Duele. sí. Entonces no quieres asimilar y no quieres hacer, o sea, se está haciendo el sordo, se está haciendo el que no entiende. Sí, sí, eso Claro. pasa. Se dice, yo no sé si es que no me escucho o se está haciendo el sordo Exacto. o se está haciendo la sorda y todo, y así es. Exacto. Claro, también Tal aquí, cual. claro, ahora, claro, las demencias, ¿no? Entendemos que el Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay más tipos de demencia. Y por ejemplo, una demencia tipo vascular pasa esto que usted dice, que a la mañana igual te reconoce y a la tarde no. Pues eso, como no se sabe mucho de las demencias, creemos que una persona te está Vacilando. vacilando, ¿verdad? Sí, Claro. casi vacilando. Y digo, ay madre, aquí como se... Y sabes qué es lo que pasa, es algo chistoso que me pasa a mí con mi mami, que yo a veces más bien, o sea, yo ya le cojo como en gracia, ¿no? Porque le digo, ¿no? A ver, le digo, porque es otra cosa también, o sea, mi mami a veces no puede hacer cosas y yo trato de ayudarle, pero le dejo que haga. O sea, yo por ejemplo le digo, a ver, póngase usted las chanclas y ya haga esto, ¿sí o no? Entonces ya le dejo, yo voy al baño a prepararle y le digo, a ver, póngase las chanclas que le voy a bañar. Entonces ya. Y regreso y se ha puesto zapatos, se ha puesto media y Medias. pantalón. Y está lista para irse. Tienes que dejar solo las chanclas. Es que ella coge. Ahí a lo que iba. Y para otras cosas es una lanza, te juro. Los zapatos están por decirte allá y aquí le dejo las chancletas. No sé a qué rato. Voló y cogió los Pero de zapatos y una. se puso, pero así. Así, Pero no. si yo le dijera, a ver, camine allá. No. No camina. Cosa que a veces mejor nos reímos, o sea, de ver de Claro, pero cómo... cuando le dices camina ya no tiene sentido para ella. ¿Por qué va a querer caminar en el momento? Cuando le digo, ya nos vamos, salga a la puertita para decirle, ya nos vamos. Y ahora, ¿por dónde me voy? Es cierto, Le digo, eso ahí sí. sí no, porque yo a mi mami le digo así, le digo, ahí sí no, le digo sucia, pero para hacer otras cosas, ahí sí no, le digo así, le digo,
Y se mata de la risa. Y ella se ríe, porque Ya. le gusta que le haga esas bromas, ¿no? O sea, y ella sabe. Y yo siente le hago tu con estado de cariño. ánimo Sí, también. sí, sí, sí. Claro. Sí, eso está Y sí, ella sí, se sí. ríe y dice, ay, cómo me gusta que me digas así, dice, y se mata, pero se ríe con un gusto cuando yo le digo, vea loca, no sea loca, no sea loca, y ella se ríe, pero se ríe con gusto, y yo le hago tal vez ese tipo de cosas y le digo, porque yo sé que a ella le gusta y a eso Claro. ella le llena, entonces, y yo sí le digo así. Claro, le eso tienes a ella. cogido el tino Le- de cuál es la Sí, mejor sí, sí, opción sí. para Le- llevar la fiesta en paz. Sí, Exacto. sí, sí. Le encanta Pero ver ya el te podcast digo, porque ¿sabes? nosotros, Para bueno, ciertas cosas ahorita, hoy nos hemos una portado lanza, bien, como pero digo, generalmente pero decimos para malas otras no. palabras. Sí. Pero generalmente Le hablamos vacila muchas pa' malas bien, ¿no? palabras. Entonces, Sí, le ella ve el encanta podcast vernos. y Sí, sabe siempre decir, dice, verles. Las puercas les han dicho. Así sabe decir. Las puercas les han dicho, Ah, ¿sabes? dice, ¿no? ¿Por qué les pusieron las puercas? Dice otro nombrecito. Poco más. Así es, mi abuelita, no, qué chiste. Pero nada, como dije, ya yo he aprendido un montón, tú. Ujú, totalmente, Tus o sea, últimas muchas impresiones. gracias porque es un tema que yo adoro, o sea, a ver, yo creo que sí tendría mucha paciencia, no sé, no ya estando ahí, pero yo, o sea, para mí es como eso que dices, ves una peli y ya está un adulto mayor y ya, o sea, es como, no sé, yo tengo ese apego, me encanta ayudar, me encanta estar ahí, entonces aprender y de ustedes que son tan expertas y que de primera mano ustedes lo viven diariamente, es como muchas gracias por darnos todo este conocimiento y sé que todas las personas que nos están viendo, que como dice mi niña, tienen posiblemente un abuelito, un tío, no sé, que están viviendo esta situación y si algún rato están ya perdiendo la paciencia, piensen un poquito, razonen como dice la Cris y digamos, o sea, no lo hacen intencional. Tienen ya algo, ya están avanzados en su edad, ya es algo así, entonces el amor y la empatía, como decimos, es lo que nos salvará y solo frénense ese ratito y digan, no, o sea, todo va a estar bien. Incluso a los papás a veces que no son ya adultos mayores, pero que ya están grandes y tú a veces quieres darles, pero un puñete por poco o sea, no, es más bien como que no, tranquilo, es otra generación, son otras ideas, es otra cosa, entonces hay que ser empáticos y simple y sencillamente aceptarse y amarse y esa es. Muchas gracias, gracias por haber venido. Buscar ayuda también profesional. Sí, ¿no? eso también es importante. Y organizarse como familia. Es muy Eso importante también es la más planificación. La planificación. Yo allí, por ejemplo, en Barcelona trabajamos con la planificación porque a las familias les cuesta mucho planificar los cuidados, muchísimo. Y entonces lo que se dan son, digamos, cuidados difusos. Pues una hija, ay, ya voy mañana, mamá, a cuidar al papá. Y esto no es una organización seria de los cuidados. Hay que, si tú vas a ir un día, que sea siempre ese día el que vas, para que tu madre, qué sé yo, vaya al cine con sus amigas y que vamos a quitarle tiempo a la cuidadora principal. Y con todas las personas que están alrededor, aunque sea 1 hora a la semana, pero que siempre sea 1 hora a la semana. Entonces hay una corresponsabilidad y para eso hay que diseñar los cuidados. Nosotros, una parte que yo trabajo es ayudar a las familias a diseñar, porque la gente cree que se van a organizar automáticamente y sabemos que el 84% se organizan de la misma manera. Una mujer es la cuidadora principal y acaba siendo una paciente oculta del sistema, donde hay que medicarla, porque el Alzheimer va a más, no va a menos. O sea, la intensidad de cuidados va a aumentar y la dificultad de relacionarse con la persona también, y como dice Sofía, es muy importante asesorarse, es muy importante buscar algún tipo de soporte de ayuda y si no es posible, pues entre la familia, si son 2, si son 3, cómo se organiza la semana, qué actividades, para que, ya os digo, para que la cuidadora principal le dejemos un tiempo para que haga esa parte de ocio, esa parte de pasear, esa parte de estar con las amigas, porque si no, comienza ahora. Y esto dura 14 años, 10 años, porque el drama son los cuidados de larga duración. Claro. Porque cuando alguien tiene cáncer, ¿no? Terminal, pues es 1 año, 2 años, ¿no? Es otro impacto, pero bueno, no hay un cuidado de larga duración. Pero el Alzheimer o un Parkinson, pero hablamos del Alzheimer, es muy largo. Y entonces, yo en España lo que se ve es que, bueno, yo como soy la hija, yo como vivo cerca, ¿para qué voy a molestar a mis hermanos? Ay, mis hijos bastante tienen con sus vidas y sus hijos. No, es que esto no se trata de eso, sino de ir organizando las horitas y las tareas, poco a poco, porque si no, la cuidadora principal perderá la salud poco a poco.
Claro. Qué bien, buen cierre, o sea, Y apostamos por la vejez. Sí, total. Apostamos por la vejez. Pilas con esas ganas, déjense ahí, como nosotras. Muchísimas gracias, qué chévere. Gracias a ustedes de nuevo, en serio, nos encantó, creo a las tres estamos súper contentos con haberlas tenido aquí. Esperemos que hayamos logrado también darles a ustedes este conocimiento y visibilizar mucho más los espacios para los adultos mayores, que era como nuestro objetivo de hoy. Así que eso, cuches preciosos, les amamos muchísimo. Gracias por estar de nuevo aquí ustedes también. Recuerden que tenemos un episodio nuevo todos los domingos a las 5 de la tarde y estamos en TikTok, en Spotify, en Instagram y obviamente también en YouTube. Que tengan un excelente inicio de semana. Antes de que le vayan a seguir a la Sofi también en New Hope, Sí, en las redes de New Justo Hope. le iba a decir eso también, chicas. Nosotros por la experiencia que tenemos, o sea, a ojos cerrados, yo les recomiendo, vayan donde la Sofi, ya le van a poner abajo eso, vean, es así a ojos cerrados. Yo, las 2 semanas que mi madre fue, yo estuve feliz. Ustedes, yo quisiera indicarles las manualidades que hizo, cómo vino, Sí, cómo tenemos fotos, bailó y ya les todo veo. eso, y yo feliz, insisto, si mi madre hubiera querido estar ahí, Sofi, créete que para mí fue la mejor ayuda que yo estuve feliz de recibir. Pero mientras ella no quiera y mientras ella no está, lamentablemente no quiere. Hay que tratar de hacer la simulación. Pero sigo tratando. Siempre le digo, mami, ¿quiere ir a la escuelita? Vamos a la Sí, siempre le escuelita. decimos, yo también siempre le digo. Pero esperamos que algún momentito ella quiera ir. Por es lo un menos proceso. una vez a la semana sería fantástico también y Claro. estar ahí. Pero chicas, vayan si tienen abuelitos, si tienen Es personas una de gran tercera edad que necesiten, vayan. La Sofi 100% Qué vean, lindas, gracias. garantizado. Aquí les dejamos también en la descripción, les vamos a dejar las redes de New Hope, también tienen TikTok e Instagram, entonces para que vayan a dejarle y ahí le escriben nomás a la Sofi, que es súper chévere también, y ahí pueden también ver los planes para sus adultos mayores. Otra cosa más, bueno, aprovechando el espacio, esta temporada que va a estar aquí Cris, vamos a hacer unas charlas, vamos a hacer unos conversatorios, que va a ser muy importante en la Universidad Católica, 2 días, en la Universidad en la Escuela de Enfermería, Libertad, y bueno, y vamos abriendo espacios, vamos a tener también un taller en New Hope que es para cuidadoras. Qué chévere. Entonces sería ahí bonito, sí. Vamos a hacer algunas dinámicas, sí. Buenísimo, ahí ojalá podamos ir. Y eso, así que eso nada más, cuchis, nos vemos, excelente inicio de semana, chao. Gracias. Gracias.